Y, a ver, voy a presentar para pasar la lista, ¿ya? Vamos a ocultar ahí. Ya, entonces vamos con la lista, ¿ya? La lista de asistencia. A ver, hoy día estamos septiembre 12. Barrueta Pérez, Presente, ingeniero. hola. Cervantes Millay Fernández, Córdoba Chambergo, Presente, ingeniero, buenas noches. hola. De la Cruz Cubas, Delgado Becerra, Ingeniero, disculpe, de la Cruz presente. ya. De la Cruz Cubas presente, Presente, Delgado ingeniero, buenas Becerra, noches. hola. Joseph. Fabián García, Presente, profesor. hola. Gallardo, Presente, ingeniero, buenas noches. hola. Amarra Chuquillanqui, Amarra Martínez, Presente, profesor, buenas noches. hola. Gutiérrez León, Ingeniero, buenas noches. hola. Guayua Román, Presente, ingeniero, buenas noches. hola. Gustavo Mariluz, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Jara Rengifo, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Yonto Basilio, Presente, ingeniero, buenas noches. hola. Oaiza Navarro, Malky Butrón, Mateo Laureano, Melgarejo Sosa, Presente, ingeniero, buenas noches. ya. Mesa Mariñas, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Mesa Mariñas, ya. Chuy Robles, Presente, profesor, buenas noches. hola. Oscategui Chuquillanqui, Presente, ingeniero, buenas noches. hola. Pablo Juárez, Pablo Valle, Presente, profesor Pablo Juárez. hola. Pablo Juárez, ¿no? Allá, ya. Pablo Juárez, Pajuelo Valle, Jesús González, Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Se me fue el internet, o sea, el internet se cayó a cero. Sí, se lo Ahora, escucha, ingeniero. ¿no? Sí, y no sé, me estaba hablando y se me fue. Sí, esto, bueno, la compañía cobra alto, pero no cumple con su función. Ya, entonces, a ver, creo que no, vamos a repetir ya. Rodas Cantu, Presente, ingeniero, buenas noches. hola. Rodríguez Lizárraga, Rosas Llanos, Presente, ingeniero, buenas noches. hola. Samamé Sánchez, Presente, ingeniero. hola. Santos Tamay, Soto Álvarez, Pintado, Talavera, Celada, Presente, profesor, buenas noches. hola. Tejada Romero, Vargas Campos, Presente, profesor, buenas noches. hola. Vilches Juárez, Presente, ingeniero, buenas noches. ok. Llantas Castillo, Alvarado Rojas. Presente, ingeniero, buenas noches. ¿Alguien que haya venido? Profesor, Presente, Roberto,
Rimac, libera tu cama. Rimac, escuchó el primer apellido nomás, Rimac, ya. ¿Quién más? Ramos. Rivero. Ramos. Ya, ¿quién más? Rivero, profesor. Rivero, Dando ya. pantalla. ¿Quién más? Quispe González. Malqui, profesor. Malqui Butrón. No escuché bien, a ver, por favor, uno. Malqui Malqui, Butrón. ya. Malqui, ya. Malqui Butrón, ya. ¿Quién más? Quispe González. González. Quispe González. Ah, Quispe, ya. El primer nombre, el primer apellido nomás, sí, ya estaba Quispe González. ¿Y a quién más? Cervantes, profesor. Cervantes, ya. Cervantes Fernández. Ya. Gamarra Chuquillanqui, por favor. Gamarra. Gracias, profesor. Ya, Gamarra. Ya, ok. Pajuelo, profesor. Pajuelo Valle, ya. Ya, después pasamos otra vez al final. A ver, ya, entonces voy a presentar, creo que no, dejé de presentar, ¿no? A ver, sí, que eso sin presentar, vamos a la pantalla, es que se fue, pues. Ya, ojalá que no falle. Ya, entonces vamos a continuar, ya, este tema que estábamos pendientes la clase pasada. Entonces, rápidamente nomás, no importa cómo se llama digamos, estas ecuaciones matriciales son importantes, pero más lo que importa es el concepto, como les decía, ¿no? Uno aprende cuando entiende la meta, ¿no? Entonces, ¿cómo se conectan las redes de secuencia? Normalmente cuando uno en los libros aparece las redes de secuencia así, como cajitas. Una cajita y con sus dos patitas. ¿Por qué dos? Porque se utiliza el sistema, como las tres fases son en un sistema eléctrico, son balanceadas, entonces se hace análisis por fase. Entonces esta sería la secuencia positiva, ¿no? Así la secuencia negativa, otra cajita, y otra cajita, la secuencia 0, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son básicamente esas cajitas? En el punto de falla de una red cualquiera, yo calculo el Thevenin, yo calculo la impedancia Thevenin y la fuente Thevenin. Eso es lo que se hace. Esas son las cajitas en el punto de falla. Para eso uno utiliza todo lo que se aprendió, como se llama, en circuitos 1, circuitos 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso particular, se conectan en serie, ¿no? Se conectan en serie, porque así lo dice lo que hemos avanzado en la clase pasada. Entonces, una falla monofásica, se conectan las patitas de los circuitos por fase en serie. Ahora, ¿qué cosa hice yo? Simplemente acá puse lo que ya más o menos habíamos visto. Hubiera puesto la cajita, ¿no? Pero puse acá para que se den cuenta que la secuencia positiva siempre va a tener una fuerza electromotriz interna, siempre, su reactancia positiva. La secuencia negativa es su reactancia, pero no tiene fuerza electromotriz. Y la reactancia de secuencia 0, su reactancia, pero no tiene fuerza electromotriz. La única que tiene es la secuencia positiva. Entonces nosotros decíamos que para analizar esto, lo que sea, o lo que hago yo, pues los libros son diferentes, los libros hacen diferente, ¿ya? Pero para enseñanza, yo jalo acá una patita, 3, y de las cuales, si yo quiero hallar la falla monofásica, normalmente se hace con la fase A, pueden hacerlo con la B, con la C, no importa. Si yo lo pongo a tierra, entonces ahí ya tengo la condición de la falla. Tengo que las tensiones, por ejemplo, la tensión A, al ponerlo a tierra se va a 0, pues no hay nada que hacer. La tensión B va a ser existe, no sé cuánto es, y la dejo igual, B, tensión B. La C también existe, tensión C, no sé cuánto es, no interesa para este caso, ¿no? La corriente de falla, ya les dije, por acá inicialmente está pasando la corriente de carga, pero la corriente de carga, suponiendo que aquí hay generación y que por este lado está la carga, ¿no? La carga, ¿no? Entonces la corriente va de la generación hacia la carga a través de las líneas. Entonces esto azul es inicialmente la corriente de carga. Pero cuando ocurre la falla, la hipótesis es que la corriente de carga se considera muy pequeña comparada con los kiloamperios, que son las corrientes de falla. Entonces, las corrientes de carga no se consideran. Si es que yo no considero las corrientes de carga para el análisis por ahora,
para poder hacer cómo se conectan las redes. Entonces la única corriente que va a pasar es la corriente de falla, y la corriente de falla es la corriente IA, porque se está viniendo a tierra, o a neutro si quieren, porque por acá se va a ir al neutro del generador, va a regresar entonces corriente, y neutro también se le conoce. En el punto de falla se le conoce y neutro, por si acaso. No tiene que ser neutro, no tiene que ser la falla en el neutro de algún equipo, no. Entonces, la corriente B, como no hay falla ahí, es cero. Acá está. La corriente en C, como no hay falla ahí, es cero. La única que tiene falla es la corriente A. Entonces, esto que está acá, convenientemente lo coloco en las ecuaciones. Entonces, ya habíamos visto que para la corriente poníamos lo que correspondía IA, IB y C, ¿no? Entonces, yo ya sé que IB y C es cero, entonces sale que las tres corrientes, IA0, IA1, IA2, que son corrientes ficticias, ojo, son del modelo, son iguales. No importa cuánto valga, pero son iguales, ya está. Y para las tensiones, resulta que las tensiones BA0, BA1, BA2, o sea, es igualito que esto, ¿no? Solamente para tensiones. Entonces, convenientemente yo sumo. Ya no lo analizo así, sino sumo. Entonces, BA0, BA1, BA2, es esto. Sumo verticalmente, y ya les dije la vez pasada que esta es una característica. Como estos vectores son unitarios y están separados 120 grados, cualquier vector que esté separado 120 grados y son iguales en distancia o en módulo, da cero, pues. Estos están separados 120 grados, entonces 0, 0, 0. Entonces BA, la tensión BA es 0, porque ahí está la falla. Pero esa es la real, esta es la tensión real, pero la de Fortescue es esta. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo acá. Entonces, estas son las patitas. Entonces, simplemente aquí puse esto, pude haber puesto una caja nomás, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que las corrientes sean iguales, tiene que estar enseriados los tres circuitos, porque una de las conclusiones de este análisis es que las tres corrientes de secuencia, IA0, IA1, IA2, son iguales. Para que sean iguales, la única manera es de que sea en serie. Y aquí está, ¿no? IA1, IA2, IA0. Ahora, ¿y cuánto vale? Entonces, es bien sencillo. Aprovecho Kirchhoff y aquí el único elemento, la única fuerza electromotriz es esta. Entonces será EA1 entre las impedancias, ¿no? JX1, 2, 0, 0 es secuencia 0, negativa, positiva. Y eso será la corriente IA0, pero también es igual a IA2, IA1. Yo puse acá IA0, bueno, porque pude haber puesto IA1, IA2, son iguales. Y ahí lo que quiero que entiendan, estas corrientes de acá son ficticias, esto no existe. Esto no lo va a medir nadie. Esto se calcula nada más, de acuerdo a Fortescue. Lo único que existe es JX1, JX2, JX0, si lo quieren ver así. Y la tensión interna en la máquina. Eso es lo único verdadero. Después, la IA1, IA2, IA0 son falsas. Son corrientes que se calculan. Entonces, la bondad del método es que Fortescue combinó, trabajó con valores reales, o sea, verdaderos como el X1, X2 y X0 que se calculan en el laboratorio del fabricante, y con corrientes IA1, IA2 y IA0 que son ficticias. Entonces, aquí lo que se ha hecho es aplicar otra vez la matriz que ya habíamos visto. Ahora, a mí lo que me interesa es esto. Lo que va a interesar calcular es este de acá. Este. Y A, y B, y C, porque esas son las corrientes de falla que sí va a leer el relé, que sí va a medir el relé. Estas corrientes IA0, IA1, IA2, no, eso no lo mide el relé. El relé lo calcula, pero no lo mide. Lo que se mide es esto, estos son reales. Ese es el concepto que ustedes tienen que tener claro. Ya, no se confundan. Real es esto. Entonces, a mí me importa saber A, y B, y C. Entonces, cuando yo voy a tomar en el examen y les digo, calcúlenme la corriente de falla de tal o cual circuito, a mí no me va a interesar, o sea, como profesor no me interesa que me digan cuánto es IA0, IA1, IA2. Ese es un medio para poder calcular. Lo que realmente me interesa es IA, y B, y C. Porque con eso es lo que yo voy a ajustar el relé. Eso es lo que me interesa. Entonces, si ustedes ven acá IA0, IA2 y IA1,
son corrientes del modelo y son iguales. Entonces, como a mí me interesa IA y B y C, entonces yo aplico esto que hemos visto ya de Fortescue. Entonces, IA0, IA1, IA2, como son y las tres son iguales, será 3 veces IA0. Y las otras, si ustedes hacen esto, y B, como IA0, IA1, IA2 son iguales, puedo ponerlo que es igual a IA0 como factor común, porque son iguales, y sale que 1 más A cuadrado más A, esto es 0. Esto también es 0 para C, y concuerda, pues, porque no hay falla en B, no hay falla en C, sí hay falla en A. Y entonces lo que me está diciendo, la corriente de falla en la fase A que tú quieres medir equivale a 3 veces IA0. 3 veces IA0. IA0 es una corriente ficticia. El relé lo calcula así, aplicando estas relaciones que estamos viendo, pero no es real, ojo. Lo que se mide son estas, la corriente IA y B y C. Entonces, para una falla, para que tengan una idea de cómo se distribuyen los fasores nada más, por ejemplo, para una falla monofásica, que es la que estamos viendo, tendríamos así, miren, más o menos para que ustedes tengan una idea. Si yo tengo acá, ¿cómo se llama? Este es la fase A, ha fallado. Estamos hablando de corrientes. Y esta es la fase B. Estas son así. Entonces, miren, esta es la corriente IA, que es la donde ha fallado, puesto que está más larga. Este debe ser IB, esa es la original, ahí no ha fallado, se supone que esa es la corriente de carga. Y este es IC, la corriente de carga. Entonces, aquí no ha habido falla. En IC, en IB no ha habido falla. Entonces, estas corrientes que estoy dibujando son las corrientes de la carga, ¿no? Pero la corriente de falla es en la fase A, porque así es. Esto, su suma no es 0. Obviamente que no es 0. ¿A qué es igual esto? Si lo hacemos con Fortescue, va a salir esto, miren. Va a salir un vector, así, un vector hacia arriba, un vector hacia acá, de secuencia positiva, ¿no? Del mismo tamaño, obviamente, ¿no? Vamos a borrarlo acá mejor. Lo vamos a poner así mejor, del mismo tamaño, va a salir así. Así. Los tres del mismo tamaño, porque suman 0. Estos tres rojitos son del mismo tamaño, ¿ya? Y suman 0. Más la secuencia, más la secuencia negativa. La secuencia negativa sería más o menos así. Más chiquito. Más chiquito. Y acá sería más chiquito que este anterior también. Más chiquito, así. Y así. Esa sería la secuencia negativa. Entonces, esta sería secuencia positiva, 1, negativa, y más, yo tendría así 3 corrientitas hacia arriba. En este caso, para este ejemplo, ¿no? Paralelas hacia arriba. Entonces, miren, cuando yo compongo, estas son las I0. Estas son las 3, la secuencia 0. Entonces, si yo quiero hallar IA1, de acuerdo a la teoría de Fortescue, esto de acá es IA1. Vamos a poner, este es IA1. IA1. De acuerdo a la teoría de Fortescue, este es IA2. IA2. Entonces, estas son IA0 las 3, ¿no? IA0, IB0, IC0, ¿no? IA0. Entonces, ustedes miran, bueno, yo voy a poner esta de acá. Esta sería IB1, secuencia positiva. Este sería IC1. Este sería IA2. Este sería IC2 porque es negativa. Esta secuencia negativa acá sería IC, ya no es B, sino IC2. Y les he dicho que los vectores rotan en sentido contrario a los agujas de reloj. Este sería IB2. Entonces, miren, IB2. Y acá sería IA0, el otro es IB0, son iguales, ¿no? IB0, IC0. Las tres son iguales, IC0. Entonces, miren, ahí nomás se pueden dar cuenta por inspección. Si yo quiero hallar la corriente de falla IA, que es lo que me interesa, que es esta,
Si ustedes se dan cuenta, es IA1, las tres, ¿no? Más IA2 y más IA0. Las tres están en la misma dirección, ¿ven? Yo sumo este vector con este vector y este vector y me va a dar justo IA, el mismo tamaño. Pero quiero hallar ahora IC. IC, ¿cómo sería? IC sería IC1, que viene en esta dirección, IC2, que viene así, y IC0 que sube. O sea, este viene así, que sería IC2, y este sube. El resultado sería este, que sería este de acá, ¿no? Este azulito sería este de acá. Entonces, componiendo las tres, IA, por ejemplo, se denota clarito. Está en la misma dirección. Este para arriba, para arriba, para arriba. Sumo los tres y me da la IA, porque están en la misma dirección, sumado da por acá. Pero si ustedes quieren componer IC, por ejemplo, esta corriente IC, sería IC1, acá sería IA1, y acá sería IC1, que es este de acá. Este sería, a la izquierda sería IC1. Ahora, a continuación, porque es la suma factorial, tengo que sumar acá. ¿Quién es este? Sería IC2. Este de acá sería IC2. Y después sumo IC0 para arriba. Y el resultado es esto. Ese es IC2. Igual hago con IB. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes que Fortescue pues tiene razón. Funciona, ¿no? Es excelente su participación que hizo, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo son con las tensiones? Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo es la tensión? Porque ahí solamente les he dibujado la corriente nada más, pero ¿cómo más o menos se distribuye la tensión? Eso es algo que también tienen que saber. Miren, vamos a dibujarlo acá, ya, la tensión nada más. ¿Cómo sería en operación normal? Sería así, miren. Si yo tengo la operación normal, las corrientes serían, acá estaría mi tensión A. En operación normal sería así, ¿no? Las tres en fase y suman 0. Suman 0. Y las corrientes, ¿cómo serían? Esta sería la IA, estaría por acá. IA, IB, y C. Al revés sería, ¿no? Esta de acá voy a borrar ya. Esto sería así, ¿no? Entonces las rojitas son las corrientes, ¿ya? Entonces, las rojitas son las corrientes, entonces sería así. Entonces, esa es una operación normal. En operación normal tendríamos entonces acá, esto sería IA, no sé por qué no se desenganche esto. Ya, a ver. Esta corriente sería IA. Esta sería la corriente IB. Esta es secuencia positiva porque estamos en operación normal. En operación normal solamente existen la secuencia positiva. Esta sería IC. IC, ¿no? Habría que borrar esta partecita nada más, ¿no? Ya, esto de acá, ¿no? Y las tensiones serían BA, ¿no? BB y BC. ¿Qué pasa cuando hay una falla? Así está previo a la falla. ¿Qué pasa cuando hay una falla monofásica en la cual la corriente en la fase A crece? Miren, aquí hay un desfase. Hay un coseno de phi, ¿no? Entre BA y IA. Porque el circuito está en operación normal. Pero cuando hay una falla, ocurre esto, miren. Si hay una falla, como siempre en la fase A, la tensión en la fase A se deprime, o sea, se achica. La tensión, entonces va a pasar esto, miren. Entonces, la tensión en la fase A, voy a dibujar así, se achicó. Y las otras sí se mantienen igual. Las otras se mantienen igual. O sea, para las otras no pasó nada. Acá hubo falla en la fase A. Dios mío, esta vaina me tiene loco. Esta es la fase A. La fase A se achica porque ha habido falla ahí. Se deprime, se pone más chiquita. Este, como no ha habido falla acá, sigue siendo BC. Y este sigue siendo BB porque no ha habido falla ahí. Pero ¿qué pasa con la corriente? Miren, la corriente, cuando hay falla, se vuelve fuertemente inductiva. Eso es algo que tiene que ser fuertemente inductiva. Entonces, la corriente, en vez de estar así, de un determinado ángulo va a estar así.
con respecto a la fase A. Iba a ser grande, ¿no? Sí. Sí. Entonces, la corriente, esta va a ser la corriente, entonces esta sería IA. Esta sería la corriente IA cuando estamos en falla monofásica. Y miren, es casi 90 grados. Casi aproximadamente 90 grados. Es fuertemente inductiva. Entonces, cuando hay una falla, ya el cos-phi no es como estaba previo a la falla. Aquí es casi 90 grados, ¿no? Casi 90 grados. ¿No? Y la IB y la IC, las corrientes IB e IC, bueno, no se consideran, pues, tendría que dibujarlas acá, ¿no? Acá sería IB más chiquita, ¿no? E IC por acá, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Esta sería grandota, ¿no? Casi 90 grados, así se desfasa. Ya no es como estaba acá, ¿no? Eso también tienen que saber, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que ustedes deben ir complementando como autoestudio, ¿no? Como autoestudio que ustedes, parte de su formación, ustedes tienen que participar en autoeducarse también conforme a lo que uno les da en clase, ¿no? Bien, entonces finalizamos y ya sabemos que se conecta ¿cómo se llama? La conexión de una falla monofásica es una conexión serie. Ahora vamos a ver la otra falla. Bueno, aquí esto es lo mismo. Ya no lo hago. Ahora viene una falla bifásica. Entonces, en la falla de 2 fases, entonces siempre se estila hacer así. Yo estoy siguiendo lo que hacen la mayoría de los libros, porque hay algunos que son diferentes, pero para no confundir. Entonces, una de 2 fases quiere decir que la corriente viene por acá nada más. No va a tierra. Ojo, la corriente no va a tierra. Si acá está el generador, por si acaso, si acá está el generador, esto está a tierra, el generador, esto está a tierra, y el generador, una fase la tiene acá, la otra fase la tiene acá, y la otra fase la tiene acá. Para este tipo de falla, la corriente de falla va a circular así, ya, eso es obvio, ¿no? Creo que ustedes lo están viendo. La corriente de falla vendría por este bobinado, vendría así, se daría la vuelta por acá, y regresaría así. Nunca va a pasar por tierra. Esto va a pasar por 2 bobinados del generador, este es el generador. Por 2 bobinados generador, entonces nunca va a pasar por tierra, porque no es... Entonces, si esta falla no pasa por tierra, va a existir la secuencia positiva, la secuencia negativa, la homopolar no. No va a existir la homopolar. Entonces, ¿y qué más me doy cuenta? Que la dirección de la corriente es así. Entonces, la corriente IB va a ser el negativo de la corriente IC, porque para Fortescue, las flechitas de las corrientes de su modelo salen como acá está saliendo en el punto de falla salen a las patitas. Entonces acá podemos ver que IB es el negativo de IC. Por eso que aquí aparece, entonces, para que uno mira la falla, este es 0 porque aquí no hay falla. Entonces, por inspección, esto es correcto. IB es menos IC. Acá está, correcto. O si quieren, pueden decir que IB es menos IC, como ustedes quieran, es lo mismo, ¿no? Es menos IC, como quieran. ¿Y qué pasa con las tensiones? Las tensiones en la fase A, esto no se ha ido a tierra, entonces es diferente de 0. O sea, BA sigue siendo BA, ¿no? Esto es igual a BA. No la conozco, pero no es 0. O sea, existe. BB y BC, acá hay tensión contra tierra, porque no hay una unión a tierra. Pero las dos son iguales. BB y BC son iguales, ¿ven? BB y BC son iguales y son diferentes de 0. Esas son las condiciones de la falla. Entonces, con esas condiciones de la falla, y convenientemente, analizo las ecuaciones de Kirchhoff. Esta ya la conocemos. Entonces, la ecuación de Kirchhoff, esta que conocemos es y hacer 1/3 de todo esto, ¿no? Entonces, como IB e IC son contrarios, fasorialmente uno es el negativo del otro, y en IA esto es 0, y este es el negativo del otro, entonces esto se hace 0, pues. Porque IA, IB e IC son contrarios, 180 grados. Uno es el negativo del otro, esto es 0. Entonces, la corriente, entonces miren cómo se comprueba que no existe corriente de secuencia 0 cuando hay corriente bifásica sin tierra. ¿Por qué? Porque no está pasando a tierra. Se comprueba que entonces es 0.
Ahora, pero sí va a haber la secuencia positiva y la secuencia negativa. Estos son ficticios, ojo, seguimos, yo le sigo machacando eso porque eso tiene que grabárselo, ¿ya? Entonces, 1/3 y A ya sabemos que es 0, pero IB e IC son contrarios. Entonces, yo puedo decir este de acá, en vez de poner IC, puedo poner menos IB, porque son contrarios. Entonces, si es así, yo puedo factorizar IB, IB e IB, y entonces sería A menos A cuadrado, y logro esto. Igual la sería con el IA2, que es la otra ficticia. Entonces, este también yo digo, este de acá, por la condición de la falla, es menos IB. Entonces, factorizo IB y quedaría A cuadrado menos A. Si ustedes se dan cuenta acá, estos están opuestos. Quiere decir que uno es el negativo del otro. ¿Ven? A menos A cuadrado es el negativo de A cuadrado menos A. Después todo es igual. ¿Qué quiere decir esto? No importando cuánto es IB, no me interesa cuánto es IB. Por esto yo puedo decir que tanto IA1 como IA2, que son las corrientes ficticias del modelo, también son opuestas 180 grados. También son opuestas 180 grados. Estas corrientes ficticias. Ahora, lo mismo hago para las tensiones. Lo mismo hago para las tensiones. Entonces, en las tensiones igualito aplico el mismo caso anterior. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta tensión existe, esta también, pero BA y BB son iguales. Entonces acá se pone 1/3 BA más 2 BB, si es que este BC lo pongo como BB, ¿no? Porque son iguales, ¿no? Y entonces, por eso que sale 2B entre 3. No sé cuánto es, pero ahí está. Acá hago esto de acá ahora. Igualito. En vez de poner BC, pongo BB, porque es lo mismo. Las dos se han emparentado y son iguales. Si hago el despejo, el factor común BB, sería BBA más A cuadrado entre 3. Igual sería aquí. Este de acá igualito sería BB, porque por la condición de la falla, sería A cuadrado más A. A cuadrado más A. Si ustedes se dan cuenta, no importando cuánto es BA, BB, no importa cuánto sea, estos dos son iguales. Entonces quiere decir que BA1 y BA2 son iguales. Y las corrientes son iguales, pero en sentido opuesto. Y acá existe una componente, ¿no? Ahora, analizando, ¿qué forma de circuitería tiene que ser para que sean iguales? Entonces, así, pues, tienen que estar en la secuencia positiva, esta es la secuencia positiva, esta es la secuencia negativa, esta es la secuencia 0. Entonces, IA0 es 0. Entonces, esta no me va a importar, porque no me importa la secuencia 0. Porque es 0, la corriente es 0. Entonces, el único circuito que queda sería este. Entonces, acá veo que BA1 es igual a BA2 porque lo tengo que poner en paralelo, porque es la que son iguales. La única forma es que lo ponga en paralelo. Y al hacerlo así, la corriente IA1 que viene por acá, IA1 va a ser el negativo, y este por acá, porque Fortescue dice que la corriente es así. Entonces, este viene así. IA2, entonces se cumple lo que hemos razonado al comienzo, ¿no? Que IA1 es menos IA2. Entonces, ¿cuál es la forma de conectarse? Las dos secuencias en paralelo. La secuencia 0 no se considera. Y ahora viene la falla bifásica a tierra. Entonces, la falla bifásica a tierra, entonces siempre, como le decía, tienen acá las dos patitas, y entonces las pongo, las dos, las uno, y las mando a tierra. Las obligo a ir a tierra. Entonces, eso sí, esta corriente se llama corriente de neutro. Pues acá la corriente que viene acá es la corriente de neutro o corriente de tierra, como quieran llamar, corriente de neutro. Va a regresar al generador, ¿no? Acá al generador, ¿no? Porque el generador siempre está en estrella a tierra, ¿no? Y la corriente por la fase A no se considera porque para estudiarla se puentea B y C. Podrían haber puenteado B, A y B también, pero como en la mayoría de los libros está así, entonces cuando ustedes tengan que leer o revisar, para que no vean diferentes, he seguido la misma metodología. Entonces, habiendo dicho, ¿cuál es la condición de la falla? IA, no hay falla ahí. IA es 0 por corrientes. Está perfecto. Esta IB
¿Puedo decir que es menos IC? No, porque acá, por acá va a bajar IB más IC. IB, por acá va a bajar IB más IC. Y yo no sé cuánto es. Entonces, IB existe, pero no sé cuánto es. IC también existe, y por acá va a bajar. Y esto se va a llamar I neutro. En el punto de falla se llama neutro. ¿Por qué? Ya les dije, porque esa va a regresar al generador que la produce, ¿no? Entonces, como no sé cuánto es, IB. Como no sé IC, pues no tengo. Pero en cambio, BA y BA sí existe, esa tensión de fase a tierra, ¿no? Pero las otras, BB y BC, como las he puesto a tierra, esas sí son cero. Entonces, aprovechando este cero de acá y este cero de acá, yo puedo, como se llama, convenientemente, utilizando las ecuaciones de Kirchhoff, entonces aplicamos convenientemente, o sea, como nos interesa, como nos sale más a cuenta. Por corrientes, esto ya hemos visto. Entonces, igual que antes, como vimos, sumamos verticalmente ahora. Entonces, convenientemente, si yo sumo estas tres, logro esto. Ahora, si yo sumo esto, IA más IA más IA, entre 3, esto está IA. Pero IA es 0 porque por ahí no estamos haciendo falla. Entonces, este es 0 porque no hay corriente ya. Ahora sumo estas 3 de acá. Estas 3 de acá. Entonces acá sería, saco de factor común IB y sería 1 más A cuadrado. Y esto es 0, entonces esto es 0. Igual sumo estas de acá convenientemente, saco factor común IC y sumo 1 más A cuadrado más A, esto es 0. Entonces queda que IA0 más IA1 más IA2 es 0. Esa es la primera gran conclusión que estamos llegando a este tipo de falla, ¿no? Ahora, ¿cuál es otra conclusión que tenemos que llegar? Entonces ahora analizamos tensiones. Entonces, con tensiones igualito. Con las tensiones hacemos la misma jugada. BA0 es igual a 1/3 de BA. Todo esto es igualito, ¿no? Entonces, sabemos de que BB y BC, esto es 0, pues, porque estas dos se han ido a tierra. Entonces queda 1/3 de BA. Sabemos que este BB0, entonces queda 1/3 de BA. Igual acá, este 0 por la falla, entonces 1/3 de BA. Entonces queda que las tensiones BA0 que son ficticias, equivale a la tensión real BA, entre 3 son iguales. Entonces, para que la suma de corrientes dé 0 y que las tensiones sean iguales, la única manera es que los tres circuitos estén, primero, para que las tensiones sean iguales, tiene que estar en paralelo, pues, para que estas tres tensiones, porque ahí dice BA0, BA1, BA2 son iguales. Entonces, BA1, BA2, BA0, para que sean iguales, luego queda que estén en paralelo. Y luego las corrientes verifico, IA1 viene por acá viene IA1, por acá viene IA2, IA2, por acá viene IA0, IA0. La suma de las tres es 0, es lo que decía este ejercicio. IA0 más IA1 más IA2, 0, entonces cumple. Entonces, ¿cuál es la única forma para que se cumpla con estas dos condiciones de corriente y tensión? Que los circuitos de secuencia positiva, negativa y monopolar estén en paralelo. Eso es lo que debe cumplirse. Y ya está. Y eso de memoria, ¿quién no sabe, no? Una falla monofásica, las redes de secuencia están en serie. Una falla bifásica, no a tierra, no existe homopolar y solamente fase A, la secuencia positiva y negativa en paralelo. Y cuando la falla bifásica es a tierra, existen las tres componentes, pero las redes se ponen en paralelo. Ahora viene la famosa falla trifásica, ¿no? La famosa falla trifásica que yo les decía, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, esta falla trifásica se llama, no lo he puesto acá, pero se llama simétrica. Ah, no, sí, acá está. Simétrica, se le conoce como falla simétrica. Simétrica, ¿por qué? Simétrica. Porque su suma es 0, o sea, crecen, como las tres están cortocircuitadas al mismo tiempo, entonces si vemos para una falla trifásica, más o menos sería así, miren, una falla, su gráfico sería así, miren, voy a dibujar primero el gráfico de tensiones, entonces tengo la tensión A,
la tensión B y la tensión C, ¿no? Entonces, acá yo digo, esta es la tensión A, esta es la tensión A, la B y la C. Y la corriente, las corrientes sí, como les dije, son fuertemente inductivas. Entonces las corrientes, cuando yo voy a dibujar la corriente para la fase A no va a estar acá, sino va a ser así. Esta es la corriente en la fase IA. Entonces para la B, ¿cómo se llama? Sería, ¿cómo se llama? Si esta es la B, prácticamente la corriente estaría acá. Y para la C, estaría acá. Entonces serían las corrientes de falla. Este sería IB y C. Entonces las tres corrientes que está con azul, sería IC, ¿no? Son iguales y están separadas a 120 grados. Bueno, acá no me ha salido bien, pero son iguales. Las tres corrientes son iguales, ¿no? Entonces, y separadas a 120 grados. Entonces, su suma de esas tres corrientes es 0. Son grandes, sí, pero suman 0, porque es simétrico, ¿no? Eso hay que tener cuidado nomás, ¿no? En todo caso, ¿cómo se llama? Si ustedes lo podrían dibujar más bonito, esto de acá si quieren así, ¿no? Solamente más grande nada más, así. Esta corriente sería así, así. La otra corriente IB sería acá. Y la otra corriente estaría acá. Así. Pero son 120 grados separados y su suma es 0. Por eso es que estamos diciendo acá, ¿no? Una de las condiciones es que IA más IB más IC, que son las tres corrientes en falla, estas son en falla, son 0. Porque están en cortocircuito. Entonces la corriente que viene por el neutro acá por tierra es 0, pues. Así esté a tierra, es 0. Es como si no estuviera a tierra. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que tanto la corriente, la falla trifásica a tierra como la falla trifásica sin tierra es lo mismo. Porque con tierra la corriente que pasa acá es 0, porque estas tres corrientes, esta y A, que es de falla, ¿no? A, esta y B e y C suman 0, pues porque es simétrica. Son corrientes de falla. Esta es corriente IC, perdón. Y esta es corriente IB. Entonces, estas tres corrientes son de falla, suman 0, pues. Y las tensiones también son 0. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama este? Hace puenteado. Entonces, este es el circuito más sencillo de analizar. Es una falla simétrica. Entonces, como les digo, convenientemente hago lo mismo acá, ahora sí. Entonces yo digo, IA0 aquí es igual a 1/3 IA más IB más IC. Entonces, esto es 0. Entonces, pues, porque es una falla simétrica, ¿no? Entonces, la corriente que va, estos tres de acá, suman 0. 0 por 1/3, 0. Entonces, la corriente IA0 que va ahí por tierra es 0. O sea, puede estar conectado a tierra, pero por ahí no pasa corriente. Es 0. La corriente es 0. No hay nada por ese camino, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues esta es la I neutro. Esta suma I neutro, y A más IB más IC es la que pasa por el neutro. Si pongo un medidor ahí, de corriente no hay. Entonces la IA0, que es I neutro entre 3, 0 entre 3, 0. Ahora, IA1, igualito por Fortescue, y de acuerdo a la matriz es esto, ¿no? Pero aquí para poder sacar si es el resultado, IA lo dejan, y B es igual, es rotar IA al cuadrado. El otro es IC es igual que rotar A veces IA. Aquí lo he puesto con color rojito para que vean que el A de acá se mantiene, el A cuadrado de acá se mantiene en negrito, pero el B y el C lo he cambiado pues simétrico, pues. Entonces lo aprovecho las competencias simétricas. Entonces despejo IA como factor común entre 3 y me queda 1 más A cubo. Este es A cubo, ¿no? Y este es, pues este es un fasor, no es A a la menos 3, ¿eh? No es A fasor al cubo, al cubo. Si esto de acá, si ustedes lo verifican, es 3. Esto no es 0, la suma fasorial de esto es 3. Entonces 3 es 3, que esto queda IA.
Entonces, la corriente IA1 es la corriente IA. O sea, justo en esta sí coincide que la corriente de secuencia positiva, que es ficticia, es exactamente a la corriente que mide el relé IA, porque es simétrico. Igual daríamos para la IA2, y la IA2 sería igualito, sino que acá en vez de A cuadrado, A. Igualito hacemos la misma jugada que hemos hecho. Y entonces sale que sacando factor común IA, entre 3, sale que esto es 1 más A a la cuarta y A al cuadrado. Esto es, su suma es 0. Entonces IA2 es 0. Quiere decir que cuando hay una falla trifásica que es simétrica, la única secuencia que existe es la positiva, porque la corriente va a circular por ahí, no hay más. Para que circule corriente de secuencia positiva es porque existe el circuito de secuencia positiva, porque si no, ¿por dónde va a circular? No existe, esta no existe, esta tampoco existe. Esta es la única secuencia que existe. Bueno, ahora ese es el análisis por corrientes. Ahora puedo analizar por tensiones también. Entonces, por tensiones hacemos el mismo análisis. Entonces, BA0, igualito que con la corriente, pero con la tensión, la suma de los tres. BA más BB más BC, también, como saben ustedes, esta suma de acá, las tres tensiones están simétricas, esto es 0. De igual forma, si hacen la de acá y esto de acá es lo mismo, se han rotado solamente, pero siguen siendo 0. Las tres tensiones tienen el mismo valor. Entonces, para que si es 0, quiere decir que si esta es mi secuencia positiva, tengo que puentear acá. Para las A1 también puenteo, para la 2 y para la secuencia 0 también puenteo. Entonces, pero la única que tiene, ¿cómo se llama?, fuerza electromotriz es la secuencia positiva. Y existe esta corriente. Esta no, porque esta es 0. Esta no, porque es 0. Entonces, esta no se considera y esta tampoco. La única, este es el caso más sencillo de análisis, ¿no? La falla trifásica. La falla trifásica solamente tiene secuencia positiva. No tengo que poner en paralelo estas dos, ni en serie, ni nada, ¿no? Con sus respectivas complicaciones matemáticas. Entonces, este es más sencillito, ¿no? Entonces, la falla trifásica es la más simple. Por eso que todos los libros ponen como ejemplo falla trifásica, pues no quieren hacerse el bolondrón de resolver bifásica, tierra, o como hemos analizado las anteriores. Miren, como pongo acá, no solo está activo la secuencia positiva, los demás no existen. Y la otra forma, ya ustedes lo verifican, esto ya, como dice, tarea para la casa. Pueden hacer esto y ya no lo ponen a tierra acá. ¿Cuáles son las características de esto? Que BA, BB, BC ya no es 0. Es diferente de 0. Que B, y A y B y C esas sí suman 0. Y entonces ustedes pueden verificar esto, ¿no? Las tensiones están separadas 120 grados. Entonces, esto es 0, 0, 0. Y entre las tensiones, si se cumple que sí, que BA0, BA1 y BA2, sale 0. Son las tensiones ficticias, ¿no? Y ustedes pueden chequear al final sale lo de acá, ¿no? Sale de acá, ¿no? Entonces, no hay inconveniente. Entonces, vamos a hacer un análisis para ya verificar con Dix-Seelen, que es lo que me interesa un poco a mí. Vamos a hacer un ejemplo en el cual, ¿cómo se llama? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Vamos a poner una falla monofásica que la voy a resolver de una manera, y el Dix-Seelen también lo hace. Lo que pasa es que quiero que vean que sale igual. Nada más. Entonces, vamos a ver la falla monofásica. Entonces dice, tengo acá un sistema interconectado. Siempre el COES va a tener en la barra que tú te conectes la tensión de cortocircuito. Esto es, perdón, la potencia de cortocircuito. Se representa así, SKSS, u otros le dicen también así, ¿no? SCC de cortocircuito. Esa es potencia de cortocircuito. Siempre el COES te va a dar la potencia de cortocircuito en las barras que tú le pidas. Esa es su obligación, porque él maneja el sistema y hace los estudios. Entonces, esto de acá es un dato que siempre se va a tener, nunca va a faltar. Siempre en una barra voy a tener yo la potencia de cortocircuito.
¿Qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? Porque con ese dato de potencia de cortocircuito puedo calcular el Thevenin, el equivalente Thevenin de todo lo que está atrás. Y tengo una línea. Esta línea va de 13.8. Tengo una línea que va de la barra A a la barra B. De 1 kilómetro, 13.8 kilovoltios y llega a 13.8 kilovoltios. Y aquí él levanta a 138. Así es el ejemplo. ¿Y cuáles son los datos? La longitud de la línea es 1 kilómetro. El X1, que es la tensión, la impedancia de secuencia positiva, es 0.4 y la de secuencia homopolar, 0.8. Miren, en una línea, la secuencia homopolar es casi el doble. A veces es el triple. Siempre es así. Pero miren, y ustedes dirán, ¿y qué? ¿Y la secuencia cero? ¿La secuencia negativa qué pasó? No pasó nada. Simplemente que se estila. Cuando me dan datos así, quiere decir que X1 es igual a X2. Acá se tiene que entender que este es igual a X2. Porque no estoy dando X2, entonces tiene que entenderse que el X1 es igual al X2. El único diferente es el X0, por eso que doy X0. En el Dixilen, cuando uno le ingresa el dato, uno pone X1 y él ya sabe que es X2 también. ¿Eso es por qué? Porque así es, ¿no? Cuando ustedes dan la medición, las pruebas de la línea que ya han construido y sacan después los resultados de las pruebas, van a ver que la secuencia positiva y la negativa es igualita. En cambio, la secuencia homopolar, que es la corriente que va por tierra, es más grande, justo por la tierra, pues. 0.8, ¿no? Más grande. Acá tenemos un transformador que es importante, este tipo de conexión Y a tierra y delta. Eso sí hay que saber porque el Dixilen reconoce eso, para el cortocircuito, eso. Ahí sí, cuando hablamos cortocircuito, sí toma en cuenta esto. Cuando hablamos flujo de potencia, en flujo de potencia no importa que yo le ponga Y, delta, no va a interesar mucho porque ahí no va a haber, o sea, no es como el cortocircuito que sí interesa el tipo de conexión. La tensión de cortocircuito de este transformador es 12%, 0.12 por unidad, de 138. Entonces los datos que dan como referencia por este ejercicio, que es importante que lo entiendan bien, me dicen, acá para esto de la red, este es el CEIN, ¿no? Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, me están dando la potencia de cortocircuito en MVA. Me dicen, por si acaso, la resistencia de toda esta malla, el equivalente Thevenin, ¿no? Entre X se entiende que es secuencia positiva, es 0. Además, cuando no se pone el 1, se entiende que es 0, que es positivo, por si acaso, 0. Z2 entre Z1 es 1. X0 entre X1 es 2. Quiere decir que la impedancia de secuencia 0 en esta red de equivalente Thevenin del CEIN es el doble que la impedancia o la reactancia de secuencia positiva. ¿Eso por qué? Por la línea, pues. Y R entre X0 es 0, ¿no? Quiere decir que la resistencia de secuencia 0 es 0. No importa lo que sea X0, 7.0, etc. Entonces, teniendo esos datos, esos son los datos. Esto de acá sí se ha calculado. Entonces, esto de acá, esto se ha calculado. Esto no es parte del problema. Los datos son todo lo que está arriba. Entonces, lo que te dicen es, hay una falla monofásica en la barra B. Entonces, ustedes ya saben que para cuando hay una falla monofásica, ¿qué tengo que hacer? Las tres redes de secuencia se ponen en serie. Entonces, hacemos eso. Entonces, ahora recién toma cuerpo, si consideramos ahora recién esto de acá. Vamos a resolverlo. Entonces decimos, como a mí me están dando dato esto, entonces por su curso de, ¿cómo le llaman? Potencia 1, potencia 2, no me acuerdo. Ustedes pueden calcular. Otra, que la potencia de base, como estamos trabajando en por unidad, la potencia de base normalmente que usa Dixilen, la potencia de base es 100 MVA. 100 MVA. Eso es muy importante. Esa es la referencia, 100 MVA. Podría usar cualquier valor. Podría usar 200 MVA,
500 MVA, 1 MVA, 30 MVA, no importa, pero ustedes tienen que saber cuál es la base. Por defecto, siempre a nivel mundial, digamos, la mayoría de los países de los que analizan esto consideran 100 MVA. Y se los muestro acá, ¿no? Para que una vez no vayan a pensar que estoy diciendo cosas que no son, ¿no? Miren, vamos a finalizar esto y acá les muestro, ¿ya? Voy a entrar al Dixilen para que ustedes lo vean. Entonces entro al Dixilen, a ver un ratito. Ya, ahí está el Dixilen. Entonces, si yo quiero, voy a agarrar un proyecto cualquiera, ¿ya? A ver, voy a abrir un proyecto, Red Rural, que he estado trabajando con los chicos, activo, ya. Entonces, miren, acá, esta es una red, y si yo quiero, ¿cómo se llama? Ver la potencia, voy acá al Data Manager, entro ahí. Entonces, abro acá, esta es la red que estoy trabajando. Entonces, en el proyecto, acá, donde dice, le doy clic derecho y le digo que lo edite. Editar, ¿no? Una vez que lo he editado, ¿no? Acá pongo el Red Rural, que es mi proyecto, lo edito. Una vez que he editado, voy a Project Settings, acá, Project Settings, o sea, ajustes del proyecto. Y horizontal significa que es para editar qué cosa hice. Pico ahí, y ahí hay una parte que dice Advanced. Acá hay ustedes pueden ponerse acá y son varias cosas que van saliendo. Entonces ustedes van a ver a dónde vamos. A Advanced Calculation Parameters. Y aquí aparece, ¿ven? La base de potencia aparente que usa es, ¿ves? S base. Esos 100 se lo está poniendo al parámetro S base. Potencia aparente de base. Pude haberlo puesto 500, 200, pero por default usa, yo pude haber puesto 200, miren. Lo cambio. Pero se está usando 100. Eso es importante porque el método por unidad se basa justamente en la base que tú uses, ¿no? Entonces lo dejamos en 100 nomás para que se den cuenta. Ah, y voy a poner una línea, ya que estamos acá en la línea, vamos a poner una línea. Un segundito. Vamos a poner los datos de la línea. Ah, es que en este caso... Un segundito. Acá no, porque esta es otra forma de calcular una línea, está ¿cómo se llama? Con geometría de torre. Entonces acá no se va a ver lo que quería mostrar para falla. No, acá no se va a ver. No se va a ver acá. Lo que quería, esta es una configuración. A ver, acá no creo que esté acá. No, esta es otra forma de calcular. Esta es cuando tengo geometría de torres, ¿no? Que no es... Bueno. Vamos a hacer el ejercicio, no se preocupen. Vamos a hacer el ejercicio. Sí. Profesor, una consulta. Con respecto a lo que es la potencia de cortocircuito, siempre se escucha hablar, ¿no? de eso en protecciones, pero el concepto, tal vez no sé si usted lo podría profundizar un poco. ¿A qué se refiere con la potencia de cortocircuito? ¿Cómo se calcula? O tal vez un alcance, una idea. Ya, es justamente ahí va, ¿no? Justamente ya, vamos a ver acá, ya en el ejercicio vamos a verlo, ¿ya? Entonces, miren, cuando a ti te dan la potencia de corto, entonces ahí yo iba, eso es lo que les decía. Lo primero que tienen que tener en cuenta, si usted tiene la potencia de cortocircuito, entonces, ¿cómo calculan la impedancia? La impedancia Z de secuencia positiva. O la impedancia nomás, toda impedancia como no está en falla, esto es, o X1 también, ¿no? Porque estamos diciendo que la resistencia es 0, porque R entre X al ser 0 como dato quiere decir que R es 0, entonces no hay resistencia, no se está conociendo resistencia. ¿Esto a qué es igual en general? O en general la impedancia a qué es igual. Conociendo la potencia de cortocircuito, la impedancia, ¿qué es igual? La impedancia es igual a la potencia de base que tú tomas, dividido entre la potencia de cortocircuito. Potencia de cortocircuito, y eso está en por unidad. Esto de acá, su resultado es en por unidad.
Entonces, esto se demuestra. Por eso le decía, probablemente en su curso de potencia 1, potencia 2, han tenido que ver que la potencia de base entre la potencia de cortocircuito, su resultado es un número, no es un fasor. Aquí vamos a quitarle mejor, este acá. Entonces, vamos a poner acá, ya. Entonces, esa es la fórmula. Acá no está, no es un fasor, sino es un número, ¿no? Este Z es igual a, si yo tengo la potencia de base que estoy tomando y tengo la potencia de cortocircuito por unidad, porque no tiene ángulo, es un número puro, por eso que es por unidad, eso vendría siendo, ven, 0,2 por unidad, vendría siendo la impedancia de todo esto. Entonces, ¿cómo se calcula cómo calculas la potencia de cortocircuito en un punto de una malla? Si tú tienes una red, ¿cómo se llama? Acá hay una red pues inmensa, ¿no? Pero para una red chica o una red simplemente tú tienes una tensión, lo que haces es esto, ¿no? Para calcular el cortocircuito, haces tu equivalente Thevenin en este punto de acá. O sea, toda la red se puede, yo les voy a enseñar, de repente ustedes no, pero, o bueno, podemos ver cómo es un equivalente Thevenin. Y entonces, lo que hace el COES, en este punto de acá, donde está dando los 5000 MVA, el COES tiene toda la información de toda la red en este punto A, de toda la red del sistema interconectado. ¿Qué hace el COES? Este punto es la barra A, que es esta. Entonces lo que hace es, él tiene el equivalente Thevenin, el Z-Thevenin. Y él tiene también la impedancia Thevenin, porque eso se calcula para un circuito, ¿no? Entonces lo que hace el COES, haces un corto acá. Y simplemente divides esto entre esto. Y tienes la corriente. Esta es la corriente de cortocircuito. Y eso es un dato real, porque el COES tiene los datos de toda la red interconectada, fidedigna, real, verdadera. Entonces, con una red, cualquiera que sea su forma, en esta barra que estamos analizando, yo le puedo sacar el equivalente Thevenin. Eso ustedes han visto. Ahorita vamos a ver también cómo se hace acá, ¿no? El equivalente Thevenin, tú puedes, todo ese mallón que hay, todo el sistema norte, centro-norte, lo puedes hacer en una barra de Lima y le calculas su Z-Thevenin y sale. Y su E-Thevenin también sale. Le haces un corto acá y calculas la corriente. Entonces, ¿cómo calculas la potencia de cortocircuito? Simplemente raíz de 3, la tensión en la barra que estás analizando, la tensión en la barra como número, ¿no? La tensión en la barra de línea a línea, ¿no? Línea a línea, por la corriente de cortocircuito. Eso es lo que sale a 500 MVA. No se hace porque yo le hago un cortocircuito ahí, pongo a tierra eso y veo que no, porque mato, pues yo no puedo hacer eso, no se puede hacer no se puede medir eso. Porque, ¿cómo sería? Yo tendría que poner un corto acá, adrede, meterle un corto ahí, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y lo que salga, ¿no? ¿No? Eso sería malograr el equipo. Entonces, pero como la teoría te dice que tú sacando el Thevenin y el E-Thevenin y haciéndole un corto en el simulador Dixilen o en cualquier simulador, te da la potencia de cortocircuito. Porque es la tensión de la barra, raíz de 3 por la corriente de cortocircuito que estás calculando de esta forma, ¿no? Entonces, con eso tienes los 500. Y también la teoría también se deduce, de repente lo hacemos la siguiente clase, ¿ya? Para que ustedes vean cómo conociendo la potencia de cortocircuito y ¿cómo se llama? La impedancia, la potencia de base, justo en por unidad, coincide con el Z-Thevenin, pero en por unidad, pues en por unidad. ¿Ya? Ahora no lo vamos a hacer, pero la siguiente clase les traigo cómo llegamos a esto, porque hay una deducción bien simple, ¿no? Pero para contestar tu pregunta, ¿cómo hace el COES entonces en cada barra para saber cuál es la potencia de cortocircuito? Porque es su obligación
como tiene cargado en el sistema, en el Dixieland, todos los datos lo más reales posibles, porque si no, no se llamaría COES, pues. Esa es su función, ¿no? Obligar a todas las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras que le den los datos más fidedignos, y si no, o si no le mete multa. O sea, las empresas están obligadas a entregar lo correcto. Calculan un Thevenin en una barra que quieren, calculan cortocircuito. Si quieren acá, hacen un Thevenin acá. Si quieren acá, donde sea, de cualquier subestación del sistema interconectado. Sea en 220, sea en 60, sea en 10 kilovoltios, donde ustedes quieran. Entonces agarran, le hacen un Thevenin y le aplican un corto, hacen el cálculo y tienes la potencia. O por último, calculas la corriente, de acuerdo, en el Dixieland calculas la corriente en este punto, un trifásico. Pero es para trifásico, porque tiene una falla trifásica, y calculas la corriente de cortocircuito, ya lo multiplicas por la tensión de esa barra y por raíz de 3 y ya tienes la potencia. Estos serían los 500 MVA que aparece acá. Así se calcula y así se hace. No es que yo hago cortos, por si acaso, no, eso no. Por lo menos no he visto de repente en otros países, pero acá no. No se podría, pero malograrías vas a generar un corto, estarías malogrando los aislamientos de todo el mundo. Bien, entonces aquí, por eso les decía, ¿no? Como el Dixieland usa por defecto, porque estamos viendo, ¿no? Y yo estoy asumiendo lo mismo, pero ¿qué hubiera pasado si yo les digo acá, la S de base es 200? Pude haberles dicho eso también. Pude haberles dicho esto y ahí sí había que hacerlo, pues, porque supone que a ustedes les han enseñado el método por unidad. Bien, entonces, por este de acá es la S de base que estamos asumiendo 100. Y este 500 es el dato que están dando acá. Entonces, si ustedes dividen esto, le da 0.2. Ese es el X. Pero como estamos asumiendo que la resistencia es 0, porque R entre X es 0, quiere decir que R es 0. Entonces no hay resistencia, quiere decir entonces que es 0.2 J o 0.2 a la 90 grados. Ese es el primer análisis que ustedes sacarían, ¿no? Entonces tienen el dato de su reactancia de secuencia positiva, conociendo la S de base y conociendo la potencia de cortocircuito, que es dato. Ahora, ¿cómo calculo X sub 0? Bueno, y X sub 2. Acá me dice que Z sub 2 entre Z sub 1 es 1. Quiere decir que Z1 y Z2 son iguales. Si no tiene resistencia, quiere decir entonces que las reactancias X2 y X1 son iguales también. Quiere decir entonces que X1, sin que yo lo diga nada, esto es igual a X2. JX2. Lo que me falta calcular es el X0 de esta red, con este dato. Entonces acá me dice, X0 entre X1 es 2, quiere decir que es el doble, pues. Si esto era 0,2, el X0 es 0,4, pues. Entonces, de esa manera, yo saco los datos de secuencia positiva, negativa y homopolar en este punto, de toda esta red. Obviamente tengo que tener esta información, pues, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces esta parte roja, déjenla ahí nomás que después vamos a seguir. Entonces, ¿cuál es el método? El método es, como la falla está aquí, es monofásica, entonces yo ya sé que tengo que hallar 3 redes de secuencia para hallar la falla La pregunta es cuál es la corriente de falla, obviamente, ¿no? Porque eso es lo que me interesa. Pero no las corrientes de secuencia, no, la corriente IA, IB y C. Bueno, IA porque IB e IC son 0, IA nomás, ¿no? Que es lo que va a leer el relé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saco patitas ahí, así, en ese punto de falla. Y con eso comienzo a elaborar mi red de secuencia positiva, miren. Entonces, yo digo, acá, obviamente aquí este es el sistema interconectado, tiene que haber generación, pues. Entonces voy a comenzar con la secuencia positiva. Entonces pongo acá la generación y asumo 1. Puede ser 0.98, puede ser 1.02, eso va a depender de la tensión que el dueño de esta barra diga más o menos cuál es el orden en operación normal que tiene esa barra. De ahí sale. Yo estoy considerando 1 por unidad. Esta tensión es previa a la falla, por si acaso, ¿eh? O sea, cuando estamos en operación normal. Entonces de ahí comienzo acá.
está, ¿cómo se llama? Y la secuencia positiva comienza del neutro, comienza acá, porque es trifásico, ¿no? Neutro, comienzo ahí. Ahí arranco, el neutro. Una fase nomás tomo y hago esto acá, ¿no? Entonces acá, esta es la impedancia que corresponde a esta red. A continuación, ¿quién viene? Viene la línea de transmisión completa. La línea de transmisión ya me están dando el dato, o sea que ya no tengo que calcular nada. Me están dando el dato de 0.4 y lo pongo a continuación. Y acá donde está la falla, le jalo las patitas porque este es B. Pongo esas dos patitas, estos dos fierritos, y digo, ahí está la falla. Y entonces, ¿qué hago? De acuerdo a lo que dice Fortescue, y sigo, ¿no? Y acá encuentro, ¿cómo se llama? Que acá hay una impedancia de un transformador. ¿Cuánto es el transformador? Dice que es 12%. Entonces ponemos 0.12 acá. ¿Y a dónde más va? No va ningún generador, no va ninguna carga, no va nada, entonces lo dejo ahí. Porque no sé a dónde va. Lo dejo ahí. ¿Qué más hago ahora? Ya puse las patitas, entonces ahora van a darse cuenta de lo siguiente. Esto de acá es un dato real. Este es un dato real, dato real, dato real. Lo que no es real es estas dos patitas, que acá le he puesto BA1 y acá una corriente IA1. Esta es de corriente de secuencia positiva. La tensión de secuencia positiva en el punto de falla. Esto no es real. Esto es del modelo. Entonces, como yo le decía, esa fue la habilidad en Fortescue. Combina valores verdaderos con valores del modelo, que no son verdaderos, son del modelo, pero funciona. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Es bien sencillo, hacer un Thevenin en este punto. O sea, mi misión ahora es hacer un Thevenin de toda la red en estos dos puntos. Entonces, ¿cómo se hace el Thevenin? Bien, bueno, bien sencillo. Primero, aplico para hacer el Thevenin en estos dos puntos, que los he dibujado acá, que sería este, y este de acá sería este de acá, ¿no? La corriente IA sale por el punto, acá está la corriente IA saliendo por el punto este. Si quieren, este le llamamos, ¿cómo se llama? F1 y O1. Y entonces sería F1 y O1. Entonces, ¿cómo nos han enseñado nosotros en circuitos 1 para hacer la impedancia Thevenin en este punto? ¿Qué hago? Lo primero que cortocircuito, para hallar el Thevenin, la impedancia Thevenin, cortocircuito toda fuente que haya. Lo cortocircuito. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Cuál es la impedancia equivalente entre estos dos puntos, que es el punto de falla? Va a ser 0.2 más 0.4. ¿Puedo decir que está en paralelo con J12? No, porque acá no hay nada. Entonces es 0.2 y 0.4, 0.6. Ese es el Z-Thevenin de este circuito. Z-Thevenin. De esta cosa chiquita nada más. En estos dos puntos. O sea, es el Thevenin. ¿Qué es el Fortescue? Hallar el Thevenin en el punto de falla. Entonces, este Z-Thevenin 06 es en el punto de falla para este ejemplo. ¿Cuál es ahora viene la siguiente? ¿Cuál es, cómo se llama, la tensión Thevenin? ¿Cuál es la tensión Thevenin? Entonces, la tensión Thevenin es la tensión que hay acá. Esta es la tensión Thevenin que hay en este punto, en el punto de falla, o acá, que es lo mismo. Esta es la tensión Thevenin que yo tengo que hallar. Esta tensión Thevenin, ¿cómo se calcula? Entonces, si ustedes miran ahí, ¿cuál sería la tensión Thevenin que tengo? Y lo tomo como referencia, ¿no? La tensión Thevenin es si yo tengo este punto, ¿cuál es la única tensión que yo voy a encontrar? Corriente no hay. La única tensión es 1. La única tensión previo a la falla en estos dos puntos es 1. Por eso que va 1 a la 0. ¿Por qué ese dato estamos asumiendo? Porque puede ser 0.98, puede ser 1.02. Pero ahorita es 1 para este caso. Porque acá no hay nada. Si acá estuviera cerrado, ahí habría que calcular, pero aquí está abierto, entonces no hay corriente. Acá, olvídate de la patita, no hay corriente. Esto es así. Así.
Acá está el punto de falla y acá está el J012. Entonces tú quieres hallar el Thevenin acá, más menos B Thevenin. ¿Hay corriente? No. ¿Por qué? Porque acá está abierto. Entonces, si no hay corriente, la única tensión que va a aparecer aquí en estos dos puntos es justo la de acá. Por eso que se pone eso, ¿no? No hay corriente, Thevenin, mejor dicho, ¿no? Para hallar la tensión Thevenin, ¿no? Este es de la falla, es otra cosa. Estamos hablando previo a la falla, ¿no? Previo, hay que hacer la previa, ¿no? Entonces, con eso tengo ya mi secuencia, ¿cómo se llama? Positiva. Este es el Thevenin, ¿ves? Z Thevenin, tensión Thevenin, en el punto de falla. Ahora voy a la secuencia negativa. La secuencia negativa también parte del neutro, pero ya hemos dicho que no tiene, ¿cómo se llama? Fuerza electromotriz. Entonces, pongo aquí la secuencia negativa. La secuencia negativa también es igualita que la secuencia positiva del sistema interconectado. En la línea también es igualita, la misma. Y el transformador queda igual, la secuencia negativa también es la misma. Y entonces hago la misma jugada. Pongo acá las patitas en el punto de falla, porque la falla está acá en esta barra. Y pues dibujo IA2 y BA2. Esto es del modelo. Entonces, ¿cuál es la impedancia Thevenin, el Z Thevenin entre estos dos puntos? La suma de estos dos, pues no hay más. Porque no puedo poner en paralelo esto porque esto no está cerrado a tierra. Como no está cerrado a tierra, está al aire, entonces simplemente sería 0,2 y 0,6 y ya tengo mi equivalente Thevenin en el punto de la falla de el equivalente de la red de secuencia negativa, ¿no? Negativa. Y este es positivo. Y esta es la red de secuencia negativa. ¿Y cuál sería de la secuencia, la última, homopolar? La homopolar sí parte de tierra. Acá está, dice bien claro tierra. ¿Qué quiere decir? Que está partiendo de acá, miren. Si ustedes miran acá, está partiendo de acá. De acá. ¿Hay alguna impedancia ahí colocada? No. No hay colocada. Entonces esto de tierra va a llegar al neutro. No, de tierra. Si hubiera una impedancia hay que ponerla 3 veces lo que salga acá. Si acá me dicen hay 2 ohmios, hay que poner 3 por 2, 6. Porque habíamos dicho que ese es en todo lo que es conectado a tierra es por 3 sus impedancias, ¿no? Entonces, pero como acá no hay nada, simplemente subo por ahí con el cable y llego a neutro. Entonces, esto acá en el ejercicio sería así. Entonces subo de tierra, esta es tierra, y llego al neutro. Y del neutro, esta es la impedancia de secuencia 0. ¿Se acuerdan que era el doble? Si la secuencia positiva es 0,2, es el doble 0,4. Después de la línea era el doble también. Era 0,4 de la línea, el doble 0,8. Y aquí sí hay que tener cuidado, porque aquí en la secuencia 0, que es también una corriente de modelo, hay que tomar en cuenta ya, ahora sí, esta conexión. Entonces yo les había enseñado ya que cuando uno conecta así, en delta, ya no voy a hacer la última clase, hemos hecho, ¿no? ¿Cómo se conecta esto, no? Entonces esto es así. Yo les decía, acá ponen así. Así. ¿No? Y acá había así, ¿no? Entonces, esta tierra va a circular, aquí va a circular por adentro nomás, ¿no? Entonces, como eso tienen que revisar, o sea, para afuera no hay. Este es el lado secundario, este es el lado primario del trafo. Secuencia 0, para acá afuera, esto, ¿se acuerdan? Esto se cortocircuitaba. Y acá le poníamos, ¿cómo se llama? Un generador monofásico, una tensión B o E, para emular las 3 corrientes iguales. Pero acá sí va a correr
porque acá va a circular internamente. Entonces, esto viene así. Ustedes revisan, esto va a ser una patita acá y la otra acá. Y esto abierto porque no hay, esto es 0, ¿no? Entonces, en los libros aparece así. Esto es así nada más, ¿no? Abierto en el lado del delta. Y en el lado de la estrella sí va a tierra, ¿no? Entonces, eso, ¿quién va primero? El Y a tierra. Entonces, ustedes dibujan, y acá lo he puesto con colores. Ahí está. Viene el 012, que es el trafo, y se va a tierra, y acá queda abierto porque está el delta. Y ya está. Ahora, en el transformador, perdón, en el transformador sí las 3 redes de secuencia, cuando te dicen a ti que la tensión de cortocircuito es 12%, o sea 0.12, y no te dicen más, ahí sí en el transformador los 3 son iguales. Como no te dicen, entonces quiere decir que este es X1, X2, X0. Por eso es que aquí en X1 es J12, para X2, J12, y para X0 sigue siendo J12, pero miren cómo se conecta esto es ficticio, por eso está poniendo con rojo. Esto es ficticio, este es el modelo que calculó el amigo Fortescue. Entonces, ahora sí, tampoco tiene fuerza electromotriz, por eso es que no hay. Entonces voy a hallar el Thevenin entre estos dos puntos. ¿Cuál será la tensión Thevenin en estos dos puntos si no hay tensión acá? Previo a la falla, nada pues. Pero el Z Thevenin entre dos puntos, acá tengo esto, que es 0.8 más 0.4, que es 1.2. 1.2, ahora sí, como está a tierra por el modelo, este 1.2 está en paralelo con 0.12, ¿sí o no? Entonces por eso le pongo acá 1.2 en paralelo con 0.12, me da este valor de acá. Entonces ese sería el equivalente Thevenin de secuencia 0. Sería, ¿cómo se llama? 0.10, 90, 909 por unidad. Y acá pongo las corrientes ficticias del modelo y la tensión del modelo que no es real. Vea 0 y A. Entonces lo único que tengo que hacer es, ¿cómo se llama? Ya juntar, pues, ¿no? Acá está, esto es todo lo que se hace. Ahí está. Miren, 1, porque hemos hecho, esta es la secuencia positiva, esta es secuencia positiva, secuencia negativa, secuencia 0. ¿Qué son estos estas tres cajitas? O estas tres, son los equivalentes Thevenin en el punto de falla, pues no hay más. Esta acá es BA1, BA2, BA0, que son las tensiones del modelo. Como es una falla monofásica, tiene que estar en seriado. Eso significa que las 3 corrientes van a ser iguales. Por acá pasa IA1, por acá pasa IA2, y por acá pasa IA0. Las 3 corrientes son iguales. Entonces, ¿cómo la calculo? 1 entre la suma de las 3. 0.6 más 0.6 más 0.10, 909 me da esto. Cuando yo lo calculo, y como estoy tomando la tensión de referencia, me sale entonces que cualquiera de las 3 es este valor. 0.76388 a la menos 90. Pero ese no es el valor ese no es la corriente de cortocircuito, ese es el modelo. Cuando a mí lo que me interesa es hallar esta corriente de acá. IA. Bueno, IB no va a salir porque en la falla no ha habido, y se va a corroborar que va a salir 0. Pero acá está I0, IA1, IA2. Como las 3 son iguales, y este es el valor, multiplico por 3 y me da 2.29 a la menos 90. Pero este es por unidad, ojo, hasta ahora estamos saliendo todo en por unidad. Igual acá, ¿no? Como estas 3 son iguales, puedo poner que sí a 0, y sale 1, a 2, a 0, que esto es 0. Igual acá, como las 3 son iguales, y a 0, este es 0. Entonces, la única corriente de falla es esta, pero esta es por unidad. Lo único que me queda nomás es multiplicar por la corriente de base, y ya está. Entonces, la corriente de base va a ser la potencia de base, que el Dixieland toma 100 MVA, raíz de 3, y en el punto de falla, ¿qué tensión hay? Es en la barra de 13.8. Entonces, esta es la corriente de falla, la I de base, 4.18369 kiloamperios. Entonces, al 2.29 que había hallado de por unidad, lo multiplico por la corriente de base, y esta es la corriente que va a ver el relé. Kiloamperios. No me interesa el menos 90, lo que va a haber es 9.10 kiloamperios. O sea, son 10.000 amperios que va a haber. Y eso interesa,
Entonces, este es el dato. O sea, lo que uno tiene que llegar es a llegar a este valor A. Este es el verdadero valor. Yo me serví de la red de secuencia positiva, negativa y homopolar para hallar el verdadero valor de A. Entonces, estas son redes. Entonces, yo hallo las corrientes de secuencia que son ficticias para hallar las verdaderas corrientes del cortocircuito, que son estas son las corrientes verdaderas. Solo que para el caso monofásico, esta va a ser 0 y esta va a ser 0. Solamente hay por unidad para acá. Como la falla está, como les dije, aquí en el lado de 13.8, ven, acá está la falla. Entonces, la tensión que tengo que tomar es esta, ¿no? 13.8. Para hallar la I de base. Si hubiera estado en el punto C, acá hubiera sido, como se llama, 138, pero está acá. Esta parte que dice ANSI, que dice considerar el trafo, eso les explico con tranquilidad la siguiente clase. ¿Ya? Entonces van a ver que esto, si ustedes han entendido esto, cualquier problema pueden resolver. No hay nada que se pueda, ya si han entendido esto claramente, no, vamos a ver los ejercicios, ¿no? Y vamos a cotejarlos con el Dixit. Bien, entonces, habiendo dicho eso, voy a terminar acá la clase. Ingeniero, disculpe, una consulta sobre Adelante, sobre ese problema. adelante. De esa fuente que pone de un PU, valor por unidad, es una fuente que siempre se pone en secuencia positiva, ¿no? ¿Siempre se toma ese valor entonces? No. Yo pongo acá 1, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llama? Porque no tengo el dato, ¿no? Pero en realidad lo que se hace en una red, si tú quieres sacar, por ejemplo, en la subestación San Juan, por ejemplo. Entonces tú tienes que ver en tiempo real, preguntar en la barra cuánto es la tensión, ¿no? Más o menos en el día, ¿no? En punta, fuera de punta. Y tú que eso es porque el corto circuito puede ser en punta, en fuera de punta y en madrugada. Son diferentes tensiones que pueden aparecer en la barra. Entonces, por ejemplo, te puede salir que si tú le pides los valores de madrugada, te sale de repente bien altos, 1.02, 1.03. Si estás en la hora de punta, te sale 0.98, por ahí, ¿no? Y en madrugada. Entonces tú tienes que saber en la barra que estás analizando más o menos cuánto es por unidad. Y la otra es también que el Dixit, si tiene los datos bien puestos de todo el sistema, pueda sacar la tensión ahí prefalla, ¿no? Con un flujo de potencia primero. Y ahí sale la tensión. Entonces, yo le he puesto porque como no la sé, pero va a estar cerca de 1. Puede ser para arriba un poquito o para abajo un poquito, pero cerca de 1, porque si no el COE estaría haciendo mal su trabajo. Entonces, esa tensión, ese también está en P1, ingeniero. Entonces sería la tensión real que hay en la barra en ese tiempo entre un valor base. Ah, claro, pues si por ejemplo yo estoy en la barra San Juan y ahí es 210, entonces yo tengo que dividirlo entre la tensión de operación, o sea, para la tensión base para yo poder, ¿cómo se llama?, sacar el por unidad. Claro, pues tienes razón. Obviamente, estamos trabajando en por unidad, claro. Ingeniero, y en esa parte cuando haya la impedancia de secuencia 0, bueno, divide 100 entre 500, bueno, para hallar eso podemos explicar bien porque... Un ratito. Voy a entrar acá, un segundito. Creo que me salí, creo. A ver. Esta creo que es, a ver. No, esta no es, la 3 es. Sí, acá tampoco está. Ah, ya. Acá, esta es la secuencia 0, acá, esta. En la división que hace cuando hay la impedancia base de 100 entre 500 que pone, creo. Ah, ya, acá. Acá, yo lo que les decía es de que normalmente uno de sus compañeros me preguntó, pues, ¿de dónde sale estos 500? El CODES lo entrega, estos datos de acá. ¿Cómo lo hace? Como tiene la red, le pone un cortocircuito y con eso te lo da. Y calcula la corriente de cortocircuito y lo multiplica por raíz de 3 y por la tensión de la barra nominal y esa es la potencia. ¿Ya? Estos datos de acá, aparte de estos datos, el ejercicio te está dando que la relación, todo esto de acá es para todos estos datos de acá son para este elemento, que es el CEIN. Entonces, te está dando acá el ejercicio, te dice, oye, por si acaso, en esta barra donde está conectado el CEIN, la potencia de cortocircuito es 500 MVA. La relación entre la resistencia y X es 0.
¿Qué quiere decir eso? Que me está diciendo que R0, pues. Cualquier valor que sea X, R tiene que ser 0 para que esto sea 0. Me dice que la impedancia de secuencia positiva, de negativa entre la secuencia positiva es 1. Quiere decir que son iguales. Y que la homopolar entre la secuencia positiva es 2. Y que la R entre X0, este R también es 0. Entonces, con esos datos, porque esos datos me los están dando, estos datos son dados. Con eso, ¿yo qué hago? Yo les explicaba, esta impedancia de acá, creo que lo voy a hacer la siguiente clase, les voy a enseñar cómo sale eso. Por eso debería ser de potencia 1 o potencia 2 que han debido llevar esto. Entonces, esto de acá es igual a la impedancia de base entre la potencia de cortocircuito. Entonces, como la impedancia de base, de acuerdo al Dixieland que estamos usando, es 100, y la de cortocircuito es 500, entonces esto es 0.2. Si hubiera considerado 200, hubiera 200 entre 500, lo ponía acá. Pero cuando yo calculaba la corriente tenía que hallar ya sobre la base de 200, pero como he puesto 100 sobre 100. Entonces, de esta manera hallo X1, que es la secuencia positiva de este equipo, de esta red. Y la secuencia negativa es igualita, porque Z2 entre Z1 es 1. Entonces quiere decir que Z1 es X1, Z2 es X2. ¿Por qué? Porque R es 0. Acá dice. Entonces, X1 es 0,2. Esto es igualito que X2. Y X0, ¿cómo sé? Porque acá dice que X0 entre X1 es 2. Si X1 yo sé que es 0.2, X0 es el doble, pues. Es 0.4, acá dice 2 veces 0.4. Entonces ya tengo las tres impedancias de secuencia positiva, negativa y 0 para este equipo. Igual tengo para la línea, igual tengo para el transformador, las tres impedancias. Por eso es que yo puedo dibujar, ¿cómo se llama cuando hago acá? La secuencia positiva, este es del CEIN, este es de la línea, y esta es la secuencia positiva del TRAF. La negativa igualito y la 0, ¿no? Claro, ingeniero, entonces esa fórmula de la impedancia positiva que es 100 entre 500, pero proviene de... Yo creo que se los voy a hacer ya, porque como hay mucha duda, yo se lo voy a desarrollar la siguiente clase, ¿ya? Este de acá, sí, pero porque tienen que saber eso, no pueden tener dudas ahí. Yo pensé que lo tenían, ya, lo voy a hacer, no se preocupen. Esto es, la fórmula es así, ¿ya? Z por unidad es igual a S de base entre S de cortocircuito. Se pone una Z chiquita porque es para indicar que es por unidad. Entonces, si ustedes han hecho esto acá, sale J02, 0.2, ¿no? Como no hay resistencia, este realmente es X, pues. Pero es la secuencia positiva. Y esta es secuencia positiva. No se dice, pero es secuencia positiva. ZB entre... Esto se deduce, ¿eh? Por si acaso. Lo vamos a hacer mejor. Esta es la fórmula que yo he aplicado. Lo voy a hacer para que ustedes vean que esto es correcto, ¿ya? Es 0,2. Ya de ahí sale lo demás, ya es desarrollo, ¿no? ¿Correcto? Sí, entonces la próxima clase va a explicar. Sí, yo creo que les voy a... Esta fórmula cómo sale, porque esa es la duda que tienen, ¿no? Yo lo voy a hacer, no se preocupen. Ok, ingeniero, gracias. No se preocupen. Ya, Profesor. Sí, vamos. Profesor, si por ejemplo en la barra se le coloca un reactor, ¿qué aporta el reactor? ¿Un corriente o...? No, miren, a ver, vamos a ver, ¿ya? Cuando yo tengo una línea, miren, este es en general, ¿no? Por acá, en general. Esta es una línea. Ya, entonces miren lo que va a pasar. Cuando yo tengo una línea de transmisión, la línea de transmisión normalmente tienes capacitancia más inductancia, ¿ya? Entonces, cuando estamos en la hora de punta, acá hay generación y aquí están las cargas, ¿no? Y cuando estamos en la hora de punta, por ejemplo, ocurre lo siguiente. La línea se comporta, eso también si quieren les voy a explicar, pero en una clase aparte, ¿no? Esta es la línea de transmisión. Cuando estamos en la hora de punta, la línea jala potencia reactiva, jala Q. Jala Q. O sea, come Q, es su alimento, por decir, ¿no? Le falta Q.
energía, le falta, o sea, ¿quién se lo está comiendo? El L. La inductancia absorbe reactivos. La capacitancia, al contrario, entrega. Entonces, cuando estamos en la hora de punta, por ejemplo, ¿qué pasa? Estos son los extremos de la línea. La línea, los capacitores están, por decir, de hambre. Y lo poco y la línea tiene capacitores para producir, pero no le alcanza. Entonces, ¿de dónde lo saca lo que le falta para las inductancias? De las barras. Y cuando lo saca de la barra, ¿qué va a pasar? La tensión se cae. Por eso que en hora de punta, las tensiones se caen en las barras. Las tensiones se caen. Por ejemplo, si en vez de 220 va a ser 218, 216. ¿Qué tiene que hacer el COES? El COES en ese momento lo que tiene que hacer es, como se le está cayendo la barra, poner acá una capacitancia para que suba la tensión, porque la capacitancia entrega reactivos. Cuando yo entrego reactivos, mejoro la tensión y la pone acá también. Al revés ahora, tu pregunta. Este es en la hora de punta, pero en la hora de valle, en la hora fuera de punta, cuando no hay carga en la línea es al revés. La línea hace esto. Vamos a poner esta es la línea. Y la línea, sabes que es capacitancia, inductancia. La línea en fuera de punta es al revés. Si aquí come, aquí entrega. Entrega reactivos. Entrega reactivos. ¿Y qué va a pasar como está entregando reactivos? ¿Qué va a pasar con la barra? Va a subir la tensión. Sube la tensión. Sube la tensión. Sube la tensión en los dos extremos. Sube la tensión. Entonces, en vez de 220 va a tener 240, 245. El COES no puede permitir eso porque si no la tensión sube en las casas. Entonces, como sube en hora fuera de punta, ¿qué tiene que hacer el COES? Tiene que poner un elemento que se coma esa reactiva de más que está generando la línea. Entonces, como yo quiero que se coma, ¿quién se come la energía la reactiva? La inductancia. Entonces, pone inductancias en ambos lados y entonces esa energía de más que está produciendo la línea se lo come la inductancia y ya no levanta la tensión en la barra. Entonces, cuando yo pongo un capacitor, cuando pongo una inductancia en una línea, primero cuando quiero controlar los reactivos debido a la línea, cuando en hora fuera de punta, la línea está entregando reactivos a las barras y está haciendo porque tiene exceso de reactivo. Entonces le pongo a alguien que se come esos reactivos de exceso, la inductancia, para que la tensión en la barra no suba. Y también pongo cuando yo voy a ¿cómo se llama? También pongo capacitores en las inductancias en las líneas para cuando yo abro el interruptor, el efecto Ferranti, ¿no? Que la tensión no se suba en el otro extremo cuando hubo un extremo. Entonces, eso también es por la capacitancia. Entonces, pongo un reactor para evitar que se suba la tensión, porque el reactor se come los reactivos. Al comerse los reactivos, la tensión ya no sube. Eso es. ¿Se entendió? Sí, profesor, pero mi consulta era más por el lado de qué aporta en el cortocircuito un reactor. Ah, el reactor, ya, el reactor, ¿cómo se llama? Disminuye la potencia de cortocircuito, porque está en paralelo. Cuando lo pongo así como lo pongo, cuando tú pones elementos en paralelo, lo que va a pasar es que la inductancia va a disminuir. Y como tú vas a calcular la potencia de cortocircuito, es la tensión entre la impedancia. Si la impedancia disminuye por poner un reactor, entonces la corriente de cortocircuito aumenta. Cada vez que tú pones inductancia segunda barra, la potencia de cortocircuito aumenta. ¿Cómo puede ser que pongas ahí una inductancia? Es un generador. En una barra tú pones un generador, la potencia de cortocircuito aumenta. ¿Por qué? Porque el generador es una inductancia. Tú pones un transformador, aumenta la potencia de cortocircuito. Ok, profesor, gracias. Eso se puede calcular, ¿no? También, claro, ¿no? claro. Se necesita un flujo de carga o algo. No, la potencia con un circuito chico sí puedes hacerlo a mano, pero con un circuito de potencia como el Dixieland, tienes que hacerlo con el Dixieland. Vamos a verlo de alguna manera ahí en los ejercicios que hagamos con el Dixieland. Esta parte ya después de esto,
la siguiente clase vamos a cotejar esto con el Dictionary, cómo funciona, para que se den cuenta. Y ahí, pero primero voy a explicarles la fórmula esa que me estoy comprometiendo, ¿no? Esta de acá, para que vean cómo sale, ¿no? Bien, entonces, no sé si alguien más ha venido para la lista. A ver, voy a llamar yo ya, mejor. ¿Ha venido Loaiza Navarro? No. ¿Ha venido Mateo Laureano? Sí, ingeniero, presente, buenas noches. Bueno, ya lo puse, asistencia. ¿Ha venido Rodríguez Izárraga? ¿O falta? Santos Tamay. Soto Álvarez. ¿Cómo? No escucho. Profesor Loaiza, por favor. Soto dice presente, ingeniero. Soto está fallando. De la anterior no escuché nada. Loaiza ya. Ya, yo estoy diciendo Soto Álvarez, ¿está? Sí, ingeniero, en el chat. Ya, correcto. Soto Pintado. Ya, Soto Pintado no está. Tejada Romero. Sí, ingeniero, presente. Ya, correcto. Ya, entonces, con eso, y Llantas. Presente, profesor. Ya, perfecto. Y ahora sí, ya tenemos toda la lista completa. Ya. Entonces, continuamos la siguiente clase y ahí voy a resolver algunas dudas que tienen y la siguiente clase sería cuando sería el lunes que viene, ¿no? Ya pues jóvenes. Entonces, El jueves, ingeniero. Buenas noches, cuídense mucho y estudien bastante. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego, jóvenes. Ingeniero, ¿algún libro en español que recomiende para protecciones? Porque en el que juego en Drive En está español no hay. Todos los buenos libros están en inglés. Lo que hay algunos manuales ahí, pero yo les he dado un conjunto de libros ahí, no sé si hay de repente no he puesto, voy a ver si les he puesto algo en castellano ahí de manuales que han hecho otros profesores. Pero libros, el único libro que yo he visto en castellano creo que es bueno es ay, no me acuerdo del nombre, pero lo voy a poner, a ver, el nombre es acá lo tengo, un ratito, estoy acá en mi sitio. Hay un libro que está en la web, pero no sé si, Paulino Montané. El libro se llama Protecciones en las instalaciones eléctricas. Paulino Montané Sangrá. Ese es muy bueno, por ejemplo. Pero no tiene todo, pues, ese es lo malo, ¿no? Es un libro bueno para estudiante, pero si tú quieres ya para ser profesional, tienes que ir a libros en inglés, porque este libro es bueno, pero para académico, ¿no? Paulino Montané Sangrá. ¿Ya? Es interesante ese libro, en castellano sí es y habla, te va a sacar muchas dudas, ¿no? Es muy bueno, ese libro es muy bueno. Pero la mayoría está en inglés, lamentablemente. Profesor, ¿el Anderson también está en inglés? Claro, bueno, el Anderson que yo tengo está en inglés, pero en castellano, ¿no? Yo le he puesto el Anderson también ahí, creo, ahí. Porque lo que usted está mencionando, eso lo estoy leyendo del análisis Faulted Power Systems, que es un libro diferente al de protecciones. Ah, ya, y está en castellano. No, pero el inglés tampoco es muy, o sea, sí se entiende, ¿no? O sea, el inglés tiene que acostumbrarse, No está tan... No está tan difícil. Sí. Tienen que acostumbrarse, pues no hay otra manera, pues. Y yo también al comienzo me daba fastidio el inglés, pero pucha, que todo está en inglés, así que ya hay que hacer tripas corazón y aceptar nomás que necesitas eso. Ya, bueno, entonces lo dejo, jóvenes, voy a dejar de grabar y tener grabación y nos vemos la siguiente clase, ¿ya?